Bueno, a ver, en las entrevistas que dio ayer la presidenta Dina Boluarte hizo una revelación que ha confirmado a medias el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Boluarte reveló que México le ha otorgado asilo a los familiares, a la familia nuclear del expresidente Pedro Castillo, y el día de hoy, en sus conferencias habituales de las mañanas, el presidente mexicano dijo que estaba en evaluación y que pronto se tomará una decisión al respecto. ¿Por qué México ha tomado tanto protagonismo en los últimos días a partir de la detención y la vacancia de Pedro Castillo? Estamos con el embajador Hugo de Sela, ex vicecanciller del Perú. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas noches ante todo. ¿Cómo está, Omar? Buenas noches. A ver, queremos entender eso. ¿Por qué el presidente mexicano ha tomado un protagonismo muy importante en las últimas semanas? Bueno, es un protagonismo que yo diría que es casi obsesivo, en realidad, porque lo que ha ocurrido en el Perú es una transición democrática dentro del marco de la Constitución. Parece que en México, por alguna razón que todavía no entiendo, porque la verdad el presidente López Obrador nunca es muy claro en sus declaraciones, no lo han entendido así. Y en consecuencia él ha hecho una serie de pronunciamientos, pero que son pronunciamientos contradictorios. Omar, permítame hacer una brevísima reflexión sobre esto. Mire, lo que afirma México y algún otro presidente de la región es que que se debe respetar la voluntad popular, con lo cual están implicando que esta sucesión que se ha dado no respeta la voluntad popular. Si así fuera, habría que reponer a Pedro Castillo. Y sería reponer a una persona que ha cometido un delito. ¿Cuál ha sido el delito? Pretender cerrar el Congreso y gobernar dictatorialmente. Eso va contra la democracia que ellos dicen defender. Entonces yo les pediría que se definan. O defiendan la democracia o hacen lo que están haciendo, que es un ataque a la democracia. Y creo que estamos haciendo bien en rechazar eso de manera muy enfática. Porque incluso el presidente mexicano, en este discurso donde defiende a Pedro Castillo, hace notar como si en el Perú hubiese una persecución política. Y dice literalmente, vamos a recibir a cualquier perseguido del Perú, cuando los hechos pues no son así. Efectivamente, no son así. Él está tratando de generar una imagen que es falsa, de que aquí lo que está viendo es una persecución política. En el Perú no está viendo eso. Nosotros los peruanos lo sabemos. Y no necesitamos que venga alguien como el presidente de México a decirnos lo que pasa en nuestro país. Lo conocemos perfectamente. Lo que ha habido es un intento de quebrar la Constitución. Ese intento, felizmente, por la rápida reacción de las instituciones peruanas, ha sido parado y se ha procedido conforme a la Constitución peruana. Y ahora se está discutiendo, como lo escuchaba en la entrevista anterior, un adelanto de elecciones. Y eso también se está discutiendo dentro del marco constitucional. Entonces no entiendo bien a qué persecución se refieren, porque esta simplemente no existe. ¿Y por qué está calando esta narrativa en ciertos países? Porque usted recordará, no solo es México, Bolivia, Argentina también se sumó con este comunicado conjunto, y Colombia, un país que además siempre hemos tenido excelentes relaciones, pero que con Gustavo Petro la situación ha empezado a ponerse bastante tensa. Claro, ahí déjeme comentarle dos cosas. Primero, lo de Argentina es absolutamente incomprensible, porque uno de los primeros presidentes que llamó a Dina Boluarte para felicitarla fue el presidente Fernández. Así es, así es. Y después, a los 2 o 3 días, sin explicación alguna, cambia de posición. A mí me gustaría escuchar de parte de nuestros hermanos argentinos una explicación de por qué de repente han cambiado de posición. Creo que sería útil por un mínimo de coherencia, que es lo que uno debe exigir en las relaciones entre países. Y en el caso del presidente de Colombia, él hizo incluso un llamado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a investigar qué pasa. Y a esa comisión ya le invitó el gobierno. Y en consecuencia va a venir. Y hoy ha salido un comunicado de Cancillería que me parece muy bueno, donde se dice con absoluta claridad que lo que está haciendo Petro es una injerencia en asuntos internos. ¿Cómo le caería a él que nosotros empezáramos a hablar, por ejemplo, de todas las muertes que hay en Colombia por la acción de la FARC, cuando su principal bandera
para ser presidente fue que iba a lograr la paz de Colombia. Por ahí he leído una noticia de que desde que asumió la presidencia ha habido cientos de muertos. Y a ver, y usted lo entiende mejor que nosotros, ¿qué implicancia tiene que la Cancillería de un país, la Cancillería peruana, le envíe una carta de molestia a Colombia? Esto en términos diplomáticos es algo muy significativo, entiendo. Es algo muy significativo, muy firme. Lo que estamos diciendo es, ustedes se están metiendo donde no deben meterse, porque esos son asuntos internos peruanos. Nosotros estamos respetando lo que ocurre en otros países y no nos permitimos opinar sobre lo que en ellos pasa. Esperamos que nos den como mínimo la reciprocidad de no meterse en nuestros asuntos. Y esto tiene que ver, embajador, yo insisto con esto, solo por un tema ideológico se sienten o se sentían cercanos ideológicamente a Pedro Castillo o no sé, hay algo más grande detrás. Claro, pero como le digo, Omar, esta es una ideología un poco trasnochada, porque lo que están diciendo en última instancia, y eso creo que hay que decirlo con toda claridad, es que si un presidente es elegido democráticamente, eso lo habilita a hacer lo que quiere, incluso a ir contra la Constitución, incluso a cerrar el Congreso. Y eso no es así ni en el Perú ni en ningún país que se quiera llamar democrático. Eso no se puede permitir. Ahora, simplemente. Volviendo a México, pero hablando ya específicamente del anuncio del asilo, que es lo que reveló la presidenta Boluarte, y lo que confirmó de alguna manera que sí, que México lo está evaluando para la familia de Pedro Castillo. ¿Qué significa la figura del asilo? ¿Hay tipos de asilo? Bueno, sí. Aquí hay una situación que es un poco confusa en realidad. Porque como sabemos, el pedido de asilo se produjo a través de una conversación telefónica que tuvo el entonces presidente Pedro Castillo con las autoridades mexicanas. En ese momento él solicitó asilo para él y para su familia más cercana, el esposo y los hijos. Él fue capturado, por lo tanto ese proceso quedó interrumpido. Pero el esposo y los hijos están en libertad. En consecuencia, el proceso continuó y el gobierno mexicano decidió conceder el asilo. Ese es el anuncio que se ha hecho. En derecho internacional, lo que se aplica en este caso es la Convención sobre Asilo de Caracas del año 54 y corresponde al país al que se pide el asilo, en este caso México, calificar, como se llama, ese pedido y decidir si es un pedido que está dentro del marco de la Convención, que es para personas que están perseguidas políticamente. Entonces, ¿qué quiere decir que México haya concedido el asilo? Que el gobierno mexicano considera que a la esposa del expresidente Castillo y a los hijos los están persiguiendo políticamente. Eso es lo que significa. Y eso a mí me parece que es una evaluación equivocada, porque que yo sepa, no hay ninguna evidencia de que a la esposa y a los hijos del expresidente se les está persiguiendo políticamente. Bueno, lo que tiene la señora Paredes, la ex primera dama, es una investigación abierta. Ella también ha sido comprendida en estas carpetas fiscales como parte de esta supuesta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo, y ella estaba en un lugar muy especial en esta estructura de organización. Efectivamente, Omar, lo que hubiera correspondido, si se hubiera querido actuar correctamente, es que el gobierno mexicano, antes de conceder el asilo, le solicite información al gobierno peruano sobre la situación jurídica de la señora. Pero eso no lo han hecho. Por lo menos no se sabe públicamente que lo hayan hecho. Y simplemente decidieron ir adelante y conceder el asilo. Es decir, si ya el gobierno mexicano concede el asilo, de alguna manera la lectura que hace del país es que no hay independencia de poderes, que la fiscalía está amarrada al poder político. ¿Es lo que le está diciendo México al Perú? Efectivamente, y esperemos que eso sepan sustentarlo. A mí me gustaría escuchar cuál es el razonamiento que ellos tienen para llegar a esa conclusión. Yo no lo conozco y creo que los peruanos tampoco. Ahora, sin embargo, entiendo que la señora Paredes no tiene impedimento de salida del país. Es decir, si ella mañana más tarde decide ir con sus hijos a México, no hay nada que la detenga y tendría ya el asilo político para quedarse en México. Bueno, así parece que es la situación. Efectivamente, ella no tiene impedimento de salida. Mientras no lo tenga, está libre de viajar donde le parezca. Ahora, sin embargo, embajador, es verdad, existen estos 4 países sobre todo
que se han pronunciado a favor de Pedro Castillo. Pero también hay que recordar que hay otros países como, Estados Unidos o una comunidad como es la Unión Europea, que han respaldado y han saludado la sucesión constitucional de Dina Boluarte. Efectivamente, incluso además de esos países, el día de hoy, si no recuerdo mal, o ayer, el presidente de Ecuador ha estado en Washington y participó en una sesión de la OEA, y en esa sesión dijo que en el Perú se había producido una sucesión constitucional. Eso lo acaba de resaltar la Cancillería en un comunicado. Creo que a medida que pasen los días y se aquieten un poquito las aguas, se va a comprender que lo que estamos tratando de hacer los peruanos es continuar nuestra vida en democracia. Y creo que eso merece más bien apoyo, no ataques. Sin embargo, la situación tan convulsa como está, me imagino que para afuera sí genera muchísima preocupación. Ya hemos visto algunos países, me parece que Rusia fue el primero, donde se les dice a sus ciudadanos, oye, no viajen a Perú, dado el contexto pues, político-social. Claro, lo que pasa es que seamos realistas, ¿no? No estamos en la mejor de las situaciones. Está habiendo problemas de violencia en varias zonas del Perú y efectivamente hay que andar con cuidado. Yo creo que es responsable que esos gobiernos así lo adviertan. Muchísimas gracias, como siempre, embajador, por estas luces. Un tema sumamente complejo, pero bueno, es la postura que ha decidido tomar el gobierno mexicano. Nuevamente, gracias, embajador Hugo de Sela, ex vicecanciller del Perú.